durante este semestre. Ya más adelante les estaremos platicando sobre el orden de las siguientes mesas. Entonces, sin más, cedo la palabra para nuestra moderadora, la doctora Diana López, quien se encargará de dirigir la sesión. Muchas gracias, doctor Roberto Valencia. Pues también les doy la bienvenida a todos. Les agradecemos, como señalaba el doctor Valencia, que nos acompañen en esta segunda sesión del seminario Coyuntura y Estructura Económica de la Facultad de Economía. En esta ocasión, con el tema la relación económica de México con Estados Unidos y Asia, dos temas sin duda relevantes en el acontecer actual de nuestra economía. La primera ponencia será sobre las cadenas globales de valor México-Asia, un mercado que sin duda abre muchas oportunidades para la economía mexicana y que sus autores nos expondrán algunas de las perspectivas sobre las cadenas globales de valor posibles donde México podría incorporarse en estos mercados asiáticos. Tenemos a la doctora Selene Jiménez Bautista. Ella es doctora en Economía por la UNAM. Actualmente es profesora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en nivel candidato. Líder del Cuerpo Académico Comercio, Economía y Negocios Internacionales para el Desarrollo. Y su trabajo académico se ha centrado en temas como la formulación y evaluación de proyectos, el análisis de las pymes, intermediarios financieros e inestabilidad financiera, y cadenas globales de valor en el marco de los tratados de libre comercio. También nos acompaña el doctor Juan Carlos Márquez Ortiz. Él es doctor en Economía por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel candidato, adscrito al Programa de Administración y Gestión de Negocios de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, y sus líneas de investigación son la evaluación macroeconómica de la economía mexicana, la política monetaria, el desempleo y la inflación. Le cedemos la palabra a los doctores Jiménez y Márquez. Muchas gracias, doctora Diana. Vamos a comenzar. Les doy las gracias por la invitación. Este foro a mí se me hace algo muy relevante porque, como dice el doctor Valencia, nos va a permitir dar un poquito más de la perspectiva y de la actualización. Voy a comenzar yo y después le cederé la palabra a el doctor Márquez. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a proyectar parte de lo que es nuestro trabajo y, bueno, vamos a ver. El capítulo que nosotros trabajamos fue justamente el de las cadenas globales de valor, México-Asia. Permítanme un momento. Ok, bueno, creo que ya se alcanza a ver la pantalla completa. Y bueno, estamos hablando acerca de las cadenas globales de valor, sobre todo centrándonos un poco en las relaciones que están creciendo justamente con Asia. Y vamos primero a platicar un poquito acerca de qué son justamente las cadenas globales de valor, en cierto modo la reseña histórica de cómo se fueron conformando, y nos centraremos en ver cómo se han evolucionado en los últimos 10 años, dado que realmente podemos hablar de cadenas globales de valor una vez que estamos en esta última década de su desarrollo. Bien, vamos a comenzar justamente hablando de que en el año de 1950, cuando estamos ya recuperándonos de la Segunda Guerra Mundial, empiezan a surgir pues grandes empresas, entre ellas obviamente una que es la Ford, ¿no? Y la Ford tenía una forma de producir que se le conoce como el modelo fordista de producción, en el cual todos los procesos productivos desde que inicia en la generación de un bien hasta que el bien estaba completamente listo para consumo final, todo se hacía dentro de un mismo techo.
Y hablamos evidentemente de espacios grandes en los cuales se trabajaba con bandas de producción e iban pasando los productos a lo largo de toda la banda para que quedaran terminados, ¿no? Entonces era toda la producción o todos los procesos dentro de un mismo techo. Y esa era la forma de producir justamente desde la forma fordista de producción. También podemos comentar que el mismo Ford, el mismo Henry Ford, había comentado que quizá había procesos que pudiesen hacerse por fuera de la fábrica, pero en este caso su solución fue en realidad absorber a esas otras empresas que realizaban algún proceso, alguno de todos los procesos un poco mejor, y los integraba a la fábrica grande que dirigía justamente la empresa enorme que era Ford, ¿no? Entonces, él lo que hizo fue absorber los procesos para que todos estuvieran concentrados en un gran conglomerado, ¿no? Entonces, estamos hablando de empresas muy, muy grandes y de fábricas y espacios grandes en donde se concentraba toda la producción. Ahora, para eso, bueno, era necesario que existiese una automatización rígida dentro de los espacios e igualmente una cadena de montaje. Por el otro lado del mundo, en Japón, en una década después empezó a hacer algo diferente. Digamos, la forma en la que Toyota, que es una empresa que todavía sigue hasta nuestros días, ¿no? La empresa Toyota, ellos optaron justamente por la otra parte. Dijeron, bueno, si hay alguien que lo puede hacer en un proceso de toda nuestra cadena más eficiente que nosotros y en forma más barata, pues podemos enviarle nuestra parte que ya avanzamos en el proceso, enviarle el producto no terminado, que él haga todavía el proceso y nos lo regrese. Es decir, le vendemos una parte y le compramos ya el proceso un poco procesado, digo, el producto un poco procesado, para continuar con el resto de los procesos. De esa forma, si en lugar de nosotros absorber toda la producción, simplemente la compramos por fuera, podemos ahorrarnos grandes cantidades de dinero. Y de hecho, eso fue lo que empezó a suceder justamente con esta empresa y que pronto las demás empresas de Japón empezaron a copiar esta forma de operar. Este modelo, a pesar de que dependía de que otra empresa hiciera algo que yo no hacía tan bien como la otra empresa, de todos modos permitía grandes volúmenes, porque en conjunto, haciendo lo que una empresa hacía mejor y dejando que la otra empresa hiciera lo que podía hacer mejor, incrementaron el volumen de producción. Y además, como eran por partes separadas, podrían incluir algunas diferencias en los productos o adaptaciones que se adaptaban a lo que el cliente requería. Entonces, esta parte, en lugar de ser una automatización rígida de que todos iban a salir los productos exactamente iguales, se volvió justamente en una automatización flexible y reprogramable. Es decir, en cualquier momento que de esa cadena fraccionada de producción podríamos hacer algún cambio y era mucho más fácil que si éramos una empresa muy grande que todo estaba rígidamente planeado. Las bases justamente del modelo toyotista se volvieron entonces la automatización de los procesos. Evidentemente requiere de que todas las empresas que están trabajando en coordinación operen justo a tiempo para evitar demoras tanto hacia atrás como hacia adelante de la cadena. Se trabaja en equipos que se centran en hacer la misma operación, pero todos todos bien, ¿no? Es decir, hacemos varios equipos, hacemos nada más quizá un proceso, pero ese proceso lo hacemos con la máxima calidad y además con cero desperdicio de materiales. Y eso se volvieron justamente las bases del modelo toyotista, que en breve superaron pues las ganancias que se estaban obteniendo con los modelos con el modelo fordista que implicaba una gran cantidad de espacios y de una automatización mucho más rígida. En los años posteriores, en 1970, en la siguiente década, este modelo
solamente estuvo expandiéndose alrededor de Japón. Japón lo compartió con sus socios más cercanos, Corea del Sur, Taiwán, ¿no? Que están alrededor de ellos y empezaron a trabajar bajo esta modalidad que les permitía, aparte de menores costos, pues una forma de producción más flexible y con mayores ganancias. Posteriormente, cuando empezamos a abrirnos a todo el comercio internacional, ¿no? Que volvimos a hablar de palabras como globalización, como apertura comercial, como desgravar el comercio internacional y cuestiones por el estilo, ¿no? De apertura, estas cadenas no solamente estuvieron dentro de un solo país, sino que empezaron a disgregarse a lo largo de varios países. ¿Por qué lo hacen de esta forma? Bueno, porque si algún país o alguna empresa que está en otro país puede hacer el proceso más eficiente, lo aprovecho y me llevo justamente, inserto a esa empresa dentro de nuestra cadena que estamos trabajando para un solo proceso. Ahora bien, empezó a surgir justamente lo que llamamos cadenas globales de valor. ¿Por qué? Porque ya no producimos el bien en un solo lugar, sino que lo tenemos de forma disgregada. Al tenerlo de forma disgregada, esto puede incluso trasladarse hasta otros países. Y por eso dicen, ¿no? La cadena de valor se fragmenta y los fragmentos pueden estar en diferentes localizaciones geográficas, incluso abatiendo justamente las fronteras. Esto nos genera una nueva división internacional del trabajo que vamos a tener hilada así a lo largo de varios países, que va a requerir evidentemente de que las mercancías se trasladen, ¿no? Y de hecho el comercio de mercancías no terminadas pues se ha incrementado terriblemente desde entonces, justamente porque los productos aún sin terminar pasan y cruzan fronteras bastantes veces antes de ser un producto totalmente terminado. Y bueno, estos bienes no concluidos se mueven para buscar mayor eficiencia y menores costos. Hay por ahí, además, una situación importante. Dice, las grandes empresas y los países justamente que han diseñado los productos conservan aquellas operaciones que tienen mayor valor agregado y están enviando a empresas que están en países quizá de menor desarrollo aquellas actividades que agregan menor valor agregado. Y bueno, ¿y por qué sería esta situación? Bueno, porque los países que tienen pues un grado de desarrollo menor tienen a la vez también salarios más baratos, como es justamente el caso de México, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos salarios bastante baratos y entonces pueden enviarnos a nosotras aquellas actividades que requieran de mano de obra, ¿no? De que sean intensivas en mano de obra y quizá no agregan mucho valor, pero son necesarios dentro de la cadena. Y bueno, dice, las actividades que agregan menos valor dentro de toda la cadena, pues por lo regular son la producción de componentes pequeños o modulares, el ensamblaje, que son por lo regular lo que llega como actividades a los países en desarrollo, y las actividades de mayor valor agregado como el diseño y el desarrollo de los prototipos, los servicios de postproducción e incluso el diseño de partes y la producción de los primeros moldes se conservan en las grandes empresas y dentro de los países en desarrollo. Y esto, bueno, también tiene mucho que ver con que el mantener las mayores actividades de valor les permite tener el control de toda la cadena. ¿Ok? Entonces, por eso dice, las grandes empresas siguen siendo grandes, conservando las actividades de mayor valor. Ahora, otra situación que estaba comentando la maestra Diana, dice, las relaciones comerciales entre los países, pues van a ser el manifiesto de la presencia de estas cadenas globales de valor. ¿Por qué? Porque yo requiero entablar relaciones comerciales con el país de lado para poder aprovechar sus ventajas, ¿no? Las ventajas que ellos me puedan dar quizá en mano de obra,
en recursos naturales o en cercanía con el mercado de consumo, etcétera, ¿no? Entonces, cualquier tipo de estas ventajas se pueden aprovechar y pues vamos a empezar a entablar relaciones comerciales con esos países. Cuando esta forma de operar se empezó a expandir, en los primeros años, como ustedes pueden observar por aquí, se empezó a notar que había como 3 grandes bloques en los cuales se había disgregado la producción. Y de hecho se les llamaba las factorías, se les sigue llamando las factorías, y hay 3 grandes en todo el mundo. Lo que es la factoría europea, que después se conjuntó en la Unión Europea, la norteamericana, que es justamente los 3 países que estamos en América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá, y la red asiática, la cadena de producción en Asia, ¿no? Que, bueno, curiosamente, 2 comparten forma de operar similar, que es la europea y la norteamericana, y en Asia la red es un poquito diferente, ¿no? Entonces, las factorías de Europa y de Norteamérica generalmente son muy radiales, es decir, hay un solo centro y los demás países funcionan como parte de la periferia. Evidentemente, en el caso de Norteamérica, el centro de la producción y de la generación de valor es justamente Estados Unidos y ocupa a Canadá y a México como sus economías radiales, en las cuales envía evidentemente aquellos procesos que quizá no generan tanto valor agregado, pero que son necesarios, los tiene cerca, ¿no? Los tiene, comparte fronteras con ellos, y además es justamente Estados Unidos el mayor mercado de consumo para estas 3 economías. Entonces es completamente radial. Ellos concentran la mayor producción de valor, al igual que concentran la mayor cantidad de consumo. En el caso de la Unión Europea, este papel lo cumple justamente Alemania, ¿no? Alemania es la mayor generadora de valor y también es uno de los más grandes centros de consumo dentro de la Unión Europea. Por eso se dice que estas factorías funcionan de forma radial, ¿no? Todo se concentra en una sola. En el caso de Asia, en Asia más bien ellos producen valor y solamente hay una economía que consume en grandes cantidades, que es China. Pero hay 4 que producen una alta concentración de valor, que son Corea del Sur, Japón, Taiwán y recientemente, en la última década, China. Esta factoría se concibe más bien como una red que tiene varios polos de generación de valor alto, más allá de ser una radial, como es el caso de la Unión Europea y la norteamericana. Como pueden ustedes observar aquí en la gráfica que aparece del lado derecho, a partir del año 2010, justamente la factoría de Asia ha sido la que lidera la producción mundial. Sin embargo, comentábamos que Asia no es realmente el máximo consumidor de sus productos. Asia es un generador de valor. Ellos generan el valor, consumen una parte y la gran mayoría de sus productos se consume en el resto del mundo. En especial, sus productos llegaban a Norteamérica. A partir de esa situación, pues hubo varias reacciones porque Estados Unidos evidentemente se dio cuenta de que había perdido ya el liderato de la producción mundial, como se puede observar claramente aquí, ¿no? La línea azul superó desde hace una década la línea morada que representa a América del Norte. Las grandes cadenas de valor en todo el mundo, pues son justamente aquellas que producen equipos eléctricos, ópticas, metales básicos, química y el equipo de transporte. Dentro del equipo de transporte, evidentemente resalta la industria automotriz. Ahora vamos a ver un poquito cómo se movió la industria norteamericana en estos últimos años y sobre todo ante esta aparición de Asia como el principal productor del mundo, ¿no? De este continente, y que nos está llenando de productos al resto de las factorías.
En este es el caso de Estados Unidos, son sus importaciones y sus exportaciones por tipo de bien, y en donde nosotros podemos observar con mayor claridad en qué Doctora cadenas de Jiménez, valor, quedarían dígame. 5 minutos. Ok, perfecto. Las que podemos observar cuáles son como su mayor integración, pues son justamente el equipo, la maquinaria y la industria automotriz, que lo podemos observar más bien en, en las importaciones de este país. Podemos observar las siguientes, en las cuales justamente por bienes de origen vemos que Asia ha sido también su mayor proveedor. Y puse una línea justamente en el 2017 porque es donde entra Donald Trump y podemos observar que lo que han tratado de hacer durante su administración es disminuir la participación de Asia, sustituyéndola con relaciones con Europa. Este es el caso de Canadá. Aquí claramente podemos ver que Canadá está centrada en sus relaciones con Estados Unidos y se ingresa justamente a la cadena automotriz, principalmente equipo eléctrico y vehículos y motores, que es lo que hemos estado mencionando con otros. En el caso de México, este es algo muy importante porque sigue teniendo una gran participación con Estados Unidos. Sin embargo, no ha parado, y en el caso de México no se ha frenado, así haya estado Trump en el gobierno, no se ha frenado la creciente relación que se tiene con Asia. ¿Ok? Entonces cedo la palabra a nuestro compañero, el doctor Juan Carlos. Antes dejo aquí en pantalla algunas de las industrias que nosotros ya compartimos con Asia y que, bueno, principalmente las que antes teníamos relacionadas a Estados Unidos como la eléctrica, electrónica y la automotriz, actualmente se están trasladando hacia Asia. Y bueno, cedo la palabra al doctor Juan Carlos. Hola, muchas gracias. A continuación vamos a dar lo que son las conclusiones del trabajo, porque ya estamos en el límite de tiempo. Entonces, pero antes que nada, bueno, voy a agradecer la invitación y bueno, seguimos con esta parte de las conclusiones. Como bien ha dicho la doctora Jiménez, la entrada de Asia dentro del el comercio internacional ha cambiado toda la dinámica, ¿no? Entonces supone que este bloque asiático es demasiado fuerte, no solamente en la producción, sino también en el consumo. Son auténticos gigantes. Entonces, por lo tanto, lo que podemos estar experimentando en este cambio de siglo es el cambio del modelo, ¿no? Una nueva división de países desarrollados que conservan actividades de mayor valor, ¿no? Por ejemplo, lo que es Japón, China, Asia, Corea. Y algunos otros países de menor desarrollo que se integran con actividades de menor valor, ¿no? Como podemos ser los países latinoamericanos, ¿no? Que regularmente somos países que entramos dentro de las primeras partes de las cadenas de valor, ¿no? Y que muy pocos países, por ejemplo, México es la excepción. De hecho, México está por arriba del promedio latinoamericano en términos de lo que es la cadena de valor, porque nosotros participamos en la parte final de la cadena, básicamente, ¿no? No en la parte inicial. ¿Por qué? Porque nosotros estamos vinculados a Estados Unidos y entonces todo el proceso manufacturero que llevamos con ellos nos hacen que nosotros estemos en la parte final de la cadena, no en la parte inicial como puede ser en los primeros países, ¿no? Bueno, ¿cuál es el futuro para México dentro de esta asociación México-Asia? Primero que nada, tenemos que mejorar mucho nuestra infraestructura, ¿no? Tenemos mercados bastante amplios debido a que tenemos dos mares, ¿no? México es de ultramar. México tiene el Atlántico por el Golfo de México y tiene el Pacífico. Entonces, estas salidas al mar realmente no las hemos explotado totalmente, ¿no? Por lo tanto, la mejora en la infraestructura para mejorar la dinámica en el transporte, ¿no? Y en el envío de todas las mercancías, ya sean finales o no finales, tenemos que aprovecharlos, ¿no? Al 100% y tenemos que mejorar nuestra infraestructura. Eso es en lo que se han enfocado mucha de la política actualmente, ¿no? De comercio internacional, mejorar los procesos logísticos, ¿no? Una segunda traba en la que México tiene que mejorar hacia el futuro es evidentemente en la mejora de los tratados de comercio, ¿no? Es decir, que no exista tantas trabas, sino que pueda ser un proceso mucho más dinámico, ¿no? En cuanto a las mercancías, ¿no? Por ejemplo, las denominaciones de origen y todas estas reglas han sido a veces algunas
algunas trabas, ¿no? Para el intercambio de mercancías, de bienes terminados y no terminados, ¿no? Entonces, hacia eso vamos, ¿no? Hacia una integración, y que nosotros tenemos que explotar de manera directa y eficiente esta relación que tenemos con Asia, ¿no? Japón, por ejemplo, tenemos una relación muy alta con ellos en el sector automotriz. México es una potencia en términos del sector manufacturero automotriz, no solamente con Norteamérica, también con Japón, ¿no? Japón prácticamente es uno de los países líderes a nivel mundial en cuanto a lo que es la industria automotriz, y México va de la mano, evidentemente, en bienes no pesados, ¿no? Como se le conoce, ¿no? Es decir, autos pequeños, ¿no? No camiones ni tractores ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es aumentar el valor agregado y el conocimiento que aportan estos procesos, ¿no? Asia nos permite eso, aumentar nuestro valor agregado en las cadenas de valor y la mejora de los procesos. A medida que nosotros podamos explotar esta dinámica que nosotros tenemos con Asia a través de la liberación o de mejores tratados de libre comercio, junto con un aumento en la logística, en la infraestructura y en la mejora de esta, vamos a ser más competitivos, ¿no? Y nuestra relación con Estados Unidos, bueno, pues la tenemos que seguir manteniendo, explotándola más hacia el futuro, y evidentemente ser parte más integral de ese mercado, ¿no? Cada vez más, como podemos ver, México, Estados Unidos, Canadá, se vuelve una de las regiones más poderosas del planeta, ¿no? Y entonces tenemos que sacarle, vaya, el mayor jugo a estas relaciones, ¿no? Y bueno, por mi parte sería todo como conclusión final. Muchas Muchas gracias. Agradecemos a los doctores Jiménez y Márquez por su exposición. Sin duda un tema muy importante. Los mercados asiáticos pues presentan importantes retos y oportunidades para la economía mexicana, sin duda, y en ese sentido pues nuestra segunda presentación abordará sobre esa relación de México con los Estados Unidos tan importante a nivel internacional. Antes de darle la palabra a nuestros siguientes expositores, les pediría al público que si tienen preguntas pueden hacerlas a través del chat, las comentaremos al final de esta segunda presentación, pueden hacerlas a través del chat o bien pedir la palabra mediante el mecanismo que seguramente todos conocen, ¿no? Levantar la mano en la sección de participantes, y al finalizar nuestras ponencias, entonces le daríamos paso a esta sesión de preguntas y respuestas. El siguiente tema, también muy interesante dentro de estas relaciones comerciales, pues es el patrón de integración económica de México ante el ciclo de la economía de Estados Unidos. Para ello nos acompañan los autores del trabajo, la doctora Jimena Valentina Echenique Romero. Ella es doctora en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Actualmente es profesora asociada C de tiempo completo de la misma institución, mediante el programa de Sistema de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera de la UNAM. Está adscrita al área de Teoría Económica. Es parte del Seminario de Economía Internacional en el programa de doctorado de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM y es responsable de un proyecto PAPIT en la misma institución. También nos acompaña el doctor Jorge Bustamante Torres. Él es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana y licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro y doctor en Economía por la UNAM. Actualmente es profesor de tiempo completo, adscrito a la División de Ciencias Socioeconómicas de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Y sus líneas de investigación son las estrategias de ganancia y estructura financiera de las empresas, modelos de desarrollo, sistema financiero y política industrial. Le damos la palabra a los doctores Echenique y Bustamante. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la invitación a presentar el capítulo 4 del libro. Del libro que están promocionando, La economía mexicana en un entorno global incierto, diagnóstico y alternativas.
El presente texto está en el marco del proyecto PEPIT, los ciclos económicos, un desafío en la relación comercial México-Estados Unidos, y que en su última fase he tenido la oportunidad de trabajar con el doctor Jorge Bustamante y comenzaremos la presentación de este trabajo. Bueno, la hipótesis es que el desempeño del ciclo de crecimiento de la economía mexicana está vinculado al de la economía norteamericana o estadounidense, principalmente por la integración vertical de la producción industrial entre estos dos países. La estructura del análisis parte de establecer primero un marco conceptual entre integración económica, ciclo económico y sincronización. En segundo lugar, presentaremos un breve estado del arte de los ciclos, la integración y la sincronización económica entre México y Estados Unidos. En tercer lugar, a partir de un modelo econométrico de corrección de errores, se explican los factores que determinan la sincronización de los ciclos entre estas dos naciones y su relación a largo plazo. Y finalmente, que es el tema que he estado trabajando con el doctor Bustamante, una reflexión sobre la importancia del ciclo financiero en el estudio de la integración económica entre ambos países. Comenzamos con el marco conceptual de ciclo económico. Es importante retomar las primeras definiciones que Kondratiev y Mitchell hicieron sobre el ciclo económico, porque ellos establecen la dinámica económica en el orden social capitalista, no tiene un orden simple y lineal, sino más bien complejo y cíclico. Mitchell además fue el primero en observar que el comportamiento del sistema capitalista se realizaría a través de ciclos económicos. Identificó las principales características de estos como la tasa de ganancia, el flujo de ingreso de las empresas, el equilibrio entre la tasa de producción y el consumo y el equilibrio del consumo personal y la producción industrial. Después, dentro de una perspectiva heterodoxa, encontramos los factores endógenos que están vinculados a los incentivos para llevar a cabo inversiones productivas financieras. El concepto más importante de este es la eficiencia marginal del capital. Finalmente, tenemos una visión ortodoxa de la lectura del ciclo económico que retoma las aportaciones de Lucas como el ciclo de negocios reales, donde la teoría macroeconómica estará apoyada en los microfundamentos de un modelo de equilibrio general de expectativas racionales. A estas cuatro escuelas principales darán lugar al sistema de ciclos económicos interrelacionados, lo que se conoce como la ciclicidad económica moderna, centrada en las estimaciones econométricas que posicionan a los ciclos económicos como un componente estocástico de las series de tiempo macroeconómicas. Es el tema del texto. En segundo lugar, vamos a definir integración económica. Es necesario retomar autores como Balassa, quien define que no existe un significado exacto sobre el proceso de integración económica, sino es un proceso de hechos y que implica desde la mínima relación comercial hasta una integración total. Dentro de esta integración económica serán importantes los factores institucionales, así como aquellos que definen la acumulación de capital. Finalmente, tenemos el término de sincronización de los ciclos. La sincronización sería una consecuencia de la integración económica y por lo tanto un proceso. La sincronización se ha visto favorecida a partir del comercio de manufacturas de tipo intraindustrial entre dos naciones. La especialización conduce a un mayor comercio y por lo tanto el comercio intrafirma se traduce en una mayor sincronización. Ya lo han explicado en la anterior exposición, las cadenas globales de valor, que es, de acuerdo a autores como Dussel y Sandoval, una metodología y una propuesta analítica. A partir de estos tres conceptos, ciclo económico, integración económica y sincronización, pasamos a establecer en el texto un estado del arte sobre cómo medir los ciclos económicos. No es nuestra intención en esta exposición retomar cada una de estas metodologías, sin embargo es importante señalar que desde 1920 comenzaron a realizar diferentes métodos estadísticos para encontrar los ciclos económicos, determinando o poniendo el acento en diferentes variables,
desde la producción industrial, pasando por las reservas monetarias internacionales, el valor bruto de producción, la inversión fija bruta, etc. Después, en 1950, a partir de ello, comienzan a establecerse otros factores como parte determinante de los ciclos económicos, como son los cambios institucionales, las crisis económicas, los shocks de oferta, el Producto Industrial de Estados Unidos. Recientemente, autores como Guerrero Lizardi han puesto también en comparación las metodologías que utiliza el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, para identificar cuáles serían desde 1922 hasta 2018 los principales ciclos económicos en México. Jonathan Heath es uno de los principales autores que estima la relación del ciclo de negocios entre Estados Unidos y México. A partir del índice de compuesto de indicadores coincidentes, trata de establecer una metodología similar a la que estima el Buró Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos. Bueno, los factores determinantes de la interrelación entre economías de México y Estados Unidos, como ya lo mencionaron antes, y no voy a hacer un desarrollo explícito de cada uno, simplemente los voy a enumerar. Esta sería la apertura comercial del Telecán. Para este texto es el acento más importante de factor institucional que da pie a los ciclos económicos. La desregulación de la inversión extranjera directa, un conjunto de programas de apoyo a las exportaciones y particularmente sobre la industria manufacturera, tenemos la integración vertical entre la producción industrial de México y Estados Unidos. También estaría la recomposición de la producción del sector manufacturero, como ya lo mencionaron, que responde al desarrollo de las cadenas globales de valor. Bien, la relación México-Estados Unidos no se da en una integración uno a uno, sin embargo, partiendo nuestra serie de tiempo, observamos que, aunque existen márgenes de error, esta es la que está establecida en el libro, después tenemos otras series de tiempo más actuales que siguen definiendo, sin embargo, un margen de error para que no exista una cointegración completa. La correlación positiva para la economía mexicana responde a tres principios: la producción industrial orientada a las exportaciones, la formación de capacidades productivas a través de la inversión extranjera directa, el flujo de remesas con su impacto sobre el consumo. Estos tres elementos serían los principales determinantes de la integración entre la economía norteamericana y mexicana. Ahora sí, me fui muy rápido. Le doy paso al doctor Bustamante para que nos explique el modelo econométrico. Okay, buenos días. ¿Me escuchan todos? Sí. Ok. Bueno, voy a ser muy breve. Jimeno, ¿me puedes dejar compartir para que pueda ir avanzando? Sí. Me quito mi presentación. ¿Ya quité mi presentación? No, ahorita voy. Espérate. Me dicen cuando ya la vean, porfa. Ya. ¿Ya? Ok. Entonces, bueno, voy a continuar a partir de acá. Me gustaría ver esta parte. Bueno, aquí, más allá, en este trabajo, más allá del modelo econométrico per se, en este trabajo lo que se quiso hacer es ver si había cointegración entre el sector productivo estadounidense y mexicano, ¿no? El sector real, más allá del sector financiero. El trabajo va hacia allá, a saber la relación del ciclo financiero con respecto al ciclo productivo y principalmente el ciclo estadounidense con respecto al ciclo productivo y financiero mexicano. La idea aquí es analizar esa trayectoria, esa cointegración entre México y Estados Unidos a través de esta base de series de tiempo que va desde el 94 a 2019, que de hecho es desde el 95 porque no consideramos el último mes de diciembre de 94 y se pone ahí una dummy en la crisis del 2008, ¿no? Nada más para que quede ahí amarrado. Entonces, voy a explicar esto y digo, para los muchachos que están aquí en licenciatura, pues vamos a hacer un modelito de ecuaciones, series de tiempo simultáneas, el llamado BAR o BEC, que es el mecanismo de corrección de errores, para tratar de ver qué variables de las que se enuncian a continuación son las que están dictando el ciclo
o digamos la relación entre Estados Unidos y México. Como sabemos, México, y como lo dijeron los colegas anteriormente, viene integrándose de una manera muy peculiar con Estados Unidos y en general con el mundo. A mí me parecería que la forma principal de integración tiene que ver con el concepto de ventajas comparativas más que competitivas y más allá de las cadenas de valor, ¿no? Nosotros exportamos trabajo barato, ya sea que se vayan a trabajar allá o que las empresas vengan acá. Entonces, y ahí habría que pensar, por ejemplo, en estos últimos años, que los chinos, si bien, por ejemplo, nosotros tenemos un superávit comercial con Estados Unidos, estamos empezando a ser deficitarios con Asia. ¿Por qué? Porque los asiáticos están triangulando. Vienen aquí y las empresas que están acá ya están comprando insumos intermedios en China y de aquí se exporta a Estados Unidos. Entonces, esta relación, este vínculo que teníamos con Estados Unidos, parece que se viene, ha sido, ¿cómo se dice?, modificado por la entrada, la irrupción de China al comercio internacional, ¿no? Perdón, doctor Bustamante, nada más les pediríamos a los demás participantes si pudieran apagar su micrófono porque hay alguna interferencia. Brian Zúñiga, gracias, perdón, adelante. No, adelante. Bueno, ahí seguimos. ¿Cuánto tiempo tengo? Porque si no, tenemos, porque tu micrófono. Perdón, te quedan 10 minutos. Ok, bueno, voy a ser muy breve aquí. Entonces, bueno, las variables que vamos a meter a ese modelito de ecuaciones simultáneas son las siguientes. El PIB de México a precios constantes. Bueno, todas las cifras van a ser a precios constantes, excepto el tipo de cambio. El PIB manufacturero de México, el PIB de Estados Unidos, el índice de producción manufacturera de Estados Unidos, el consumo de bienes durables de Estados Unidos, el gasto de gobierno no armamentista de Estados Unidos, las importaciones de bienes de Estados Unidos provenientes de México. Entonces, estamos viendo cómo funciona la demanda, cómo es que la demanda de Estados Unidos nos afecta a nuestro ciclo productivo, ¿no? Entonces, nada más para, a ver, aquí la metodología es la siguiente, tenemos que revisar si estas variables son estacionarias en niveles, si no son estacionarias, hacerlas estacionarias, y eso se hace mediante la prueba de raíz unitaria, ya sabemos cuáles son, Phillips-Perron, Dickey-Fuller aumentada. Bueno, entonces, ¿para qué? Para tener series que siendo integradas de orden 1, eso permita evitar los problemas de regresión espuria, y es la metodología del modelo Johansen, ¿no? Entonces, ya sabiendo el orden de integración, que aquí dice que todas van a tener una raíz unitaria en niveles, pues hay que diferenciar, y seguimos con el siguiente paso, ¿no? Ver, por ejemplo, el rango de cointegración a ver si existe cointegración entre esas dos variables. Y lo primero que se hizo fue relacionar, antes de meter todas esas variables en el VAR, ver cuál era la relación entre el PIB de Estados Unidos y de México, ¿no? Y vimos ahí, hacemos una prueba de causalidad, y lo que vemos aquí, fundamentalmente, es que el PIB de Estados Unidos es el que causa México. Eso es lo que vemos. Y no al revés. El PIB de México no causa de Estados Unidos. Entonces, esa es la primera conclusión. Segundo, ya vamos viendo, voy a irme un poquito más rápido, de todas maneras esto, vamos metiendo, para el modelo VAR, se tiene que tener ciertas circunstancias. Entonces, ya que ya sabemos que todas las variables son integradas del mismo orden, en este caso integradas de orden 1, pues lo que sigue es hacer la prueba de cointegración. Vemos que existe evidencia de que por lo menos hay un vector de cointegración, y por lo tanto se procede a hacer el BEC, ¿no? El modelo de corrección de errores. Y en este modelo, pues ya las variables van en niveles, y el modelo procesa esto y hace dos ecuaciones. La ecuación de largo plazo, que sería la ecuación de cointegración, y la dinámica de corto plazo, ¿sí? Que se observa en el modelito adelante. ¿Qué vemos aquí en la ecuación de largo plazo, que sería el coeficiente de cointegración? Que el logaritmo de la producción industrial y del gobierno, de la producción industrial,
son los significativos, ¿sí? ¿Sí? Y aquí lo que tenemos aquí, bueno, la cuestión aquí que tenemos es las pruebas de correlación del modelo, ¿no? Y las pruebas de estabilidad de raíz unitaria. Al final aquí tenemos el modelo, esta es la ecuación de largo plazo, en donde la ecuación de cointegración nos dice que es lo que sigue. Los errores, ahora, ¿para qué queremos el modelo de corrección de errores? Nos permite utilizar los errores ya en el modelo BEC como un mecanismo que va corrigiendo las disparidades de los movimientos en el corto plazo. Entonces, eso nos lleva a que sea más estable esa trayectoria y esa convergencia en el largo plazo. Eso es el modelo de corrección de errores. Entonces, aquí tenemos lo que se puede observar, por ejemplo, este es el modelo de corto plazo. Y aquí lo que extraemos de aquí son dos variables las que son significativas, que van a ser el consumo, que es 3.5, el coeficiente, y este es como es grande, es el significativo, y el logaritmo de la producción industrial de Estados Unidos. Entonces, lo que quisimos aquí, nada más en esta parte, es sacamos los coeficientes que sí son significativos de este modelo que ya está cointegrado, y las dos variables que son importantes y que van a caracterizar esta vinculación entre Estados Unidos y México, pues básicamente en el caso de México van a ser la producción de Estados Unidos, el índice de la producción de Estados Unidos y el consumo de bienes durables de Estados Unidos. Y si recordamos aquí en corto, sabemos que aunque seguimos siendo deficitarios en cuenta corriente, desde que llegamos con el Telecán de 95 para acá, lo que se ha producido es un superávit en la cuenta en las exportaciones de bienes de capital. Pero ¿eso qué implica? ¿Por qué? Pues porque estamos vendiendo coches a Estados Unidos, ¿no? Entonces, si nosotros vemos en las cuentas, en los censos, pues esa parte, este equipo de transporte, se considera como bien de capital. Entonces, estamos exportando muchos coches, pero no son bienes de capital, son coches, ¿sí? Entonces, aquí lo que vemos son esas dos variables, los impulsos que tienen sobre la producción de México, y fundamentalmente son esas dos, el índice de la producción de Estados Unidos y el índice del consumo duradero en Estados Unidos, los que afectan la producción manufacturera en México, ¿sí? Y bueno, aquí solamente la causalidad, y aquí lo que se concluye, que existe la causalidad entre el consumo de bienes durables y la producción industrial, como lo habíamos visto, ¿no? Es unidireccional. Estados Unidos nos está jalando a través de su consumo industrial y el índice de producción. Entonces, yo me quedaré aquí y la doctora Jimena seguiría con esta parte. 5 minutos, doctora. Micrófono, Su Jimena. micrófono. Muchas gracias. Ahora, en la parte final de este proyecto, nos preguntamos, ¿por qué es importante considerar el ciclo financiero? Más allá de esta tesis literaria, de que es porque sería que las principales tesis es que la macroeconomía sin el ciclo financiero es como Hamlet sin Prince, o sea, no existiría, ¿no? Y entonces, por eso consideramos, además, digo, esa es la versión literaria, pero porque atender únicamente al ciclo económico no es suficiente para entender la evolución de la economía mundial desde la crisis financiera, particularmente desde el 2007-2008. Los ciclos financieros comprenden expansiones y contracciones de las condiciones financieras más que del lado real de la economía. La duración de los ciclos financieros varía y generalmente es más larga que la duración de los ciclos económicos. La amplitud del ciclo financiero varía más que el ciclo económico y la sincronicidad de los ciclos financieros y económicos parece bastante baja, por lo que el ciclo económico no parece impulsar el ciclo financiero. Esto es lo que establece el Banco de Pagos Internacionales y la hipótesis que trabaja con el doctor Bustamante es que justamente es el ciclo financiero el que está determinando el ciclo económico, y para estudiar el ciclo financiero es conveniente establecer el valor y el riesgo a partir de los dos principales indicadores del ciclo financiero, que es el crédito sobre el PIB en términos reales y el precio de los activos inmobiliarios.
considerando la triada de riesgos, que es el crecimiento de la productividad, que es inusualmente baja, los niveles de deuda inusualmente altos y el margen de maniobra de la política económica. Ahora, la siguiente, Jorge, por favor. La siguiente de Filmina. Gracias. Consideraciones sobre la medición del ciclo financiero es que existe una correlación de un conjunto de variables económicas que están determinando las crisis bancarias y las crisis financieras, y esto trae acumulado deuda a largo plazo en los sucesivos ciclos económicos y hace que las crisis financieras se conviertan en el factor decisivo del desempeño económico, ¿no? Y aquí, bueno, nosotros vamos a analizar, ya hay por ahí un trabajo que me pidió el doctor que no le metiera gol, pero ya está próximo a publicarse, que si el ciclo financiero de Estados Unidos determina el desempeño de empresas como American Mobile. Y lo que sí se observa es que el índice de incertidumbre de Estados Unidos y México, que se invierte desde el 2008, esta mayor estabilidad cambiaria, digamos que se tradujo en una apreciación en México, estaría incrementando los niveles de deuda de las grandes corporaciones y, por lo tanto, ese es un factor que contribuye a la hipótesis que manejamos, que el ciclo financiero es el que determina el ciclo económico y hacia allá va nuestro trabajo. O sea, ahora es a establecer el ciclo financiero como determinante del ciclo financiero en México y con bajos impactos sobre el ciclo económico. La siguiente, tomando en cuenta que nos quedaban 15 minutos, pasamos a las conclusiones. En las consideraciones sobre el ciclo financiero hay una endogeneidad del riesgo financiero que tiene que ver con la regulación y la insolvencia o la falta de capacidad de pago de algunas empresas. Y esta endogeneidad del riesgo financiero es lo que estaría también marcando un aspecto económico en términos de llevar bajas inversiones productivas y tener un impacto sobre la tasa de ganancia. Después también el mercado, cómo se valora el riesgo, y también consideramos la información cuando es pública, cuando es privada, que esta es una tesis de Fama, y observamos que los precios no reflejan fielmente el valor real de los activos. Eso es algo que se constata. Y el tratamiento sistémico del ciclo financiero, hay reformas estructurales que permiten aumentar la resiliencia económica. ¿Cuáles serán las reformas estructurales considerando que el ciclo financiero es el que va a determinar el ciclo económico? Eso es lo que se discute en ese trabajo. Y después políticas prudenciales que tienen que ver con el control de las exuberancias irracionales. Entonces, hacia allá va este trabajo, ¿no? Esta es una primera parte que agradecemos mucho que lo hayamos podido presentar, y ahora presentar hacia dónde va. Las conclusiones es que existe una relación de largo plazo, como lo mostró el modelo de corrección de errores, entre la producción manufacturera norteamericana y su consumo de bienes durables con el ciclo económico mexicano. El doctor Bustamante nos va a hacer favor de seguir con las conclusiones para terminar ya. ¿Tiempo ya se acabó? Sí, ya estamos sobre el tiempo, pero si quieres Dos palabras rápidamente. Dos palabras nada más. Bueno, la idea aquí, repito, fue revisar esa relación a partir del Telecano hasta ahora, y lo que vimos es realmente lo que se ve en las gráficas de importaciones, exportaciones en general, esa dependencia de México de la demanda externa, ¿no? Que se traduce a través de esa, otra vez, dependencia de la producción de Estados Unidos y del consumo de bienes duraderos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo ahí la dejaría, ya se detallaron muchas cosas, y si hay una pregunta, pues ahí ahondaremos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Jimena y doctor Jorge. Bien, tenemos dos preguntas en el chat por el momento. Una es para los doctores Selene y Juan Carlos, de Julio Carreón, que nos dice si se pudiera aprovechar las relaciones comerciales en los mercados de Asia
seríamos igual que con el TEMEC última cadena. Y la segunda de René Tapia para Jimena y Jorge. Nos pregunta si el índice de incertidumbre de Estados Unidos es mayor, mucho mayor al de México, ¿por qué eso no se ha traducido en un cambio en los flujos de capitales dirigidos hacia Estados Unidos, redirigiéndose a México? Por el momento son las dos preguntas que tenemos. Si quieren, le damos la palabra a Selene y Juan Carlos. Gracias. Bueno, ya había comentado aquí con Julio la cuestión, pero qué bueno que la abrimos para todos. Bueno, estábamos viendo que efectivamente en parte de las conclusiones se mencionaba que algunas de las cadenas que tenemos, que antes trabajamos exclusivamente con Estados Unidos, se están ya cambiando hacia trabajar también con las empresas en Asia. Sin embargo, el hecho de subir en el grado de la cadena, es decir, quizá cambiar a las partes de investigación o de diseño de productos o de servicio postventa, no va a ser exactamente lo mismo. Lo que nosotros estamos aquí mostrando es que nos estamos integrando. Que subamos en el nivel de la cadena, no necesariamente. ¿Por qué? Porque si nos integramos también con los asiáticos, efectivamente lo estamos haciendo igual desde la parte de producción de modulares, como por ejemplo en el caso de la industria automotriz, produciendo pequeños empaques o partecitas para las armadoras asiáticas y en el ensamblaje justamente de las partes. Para poder nosotros realmente subir de nivel dentro de la cadena, necesitaríamos, como mencionaba el doctor Márquez, hacer un cambio pues un poco más profundo en la economía mexicana, porque deberíamos de ofrecer las condiciones para que ese tipo de actividades de mayor valor recaiga en nuestro país. Por ejemplo, la inversión en la educación, evidentemente, ¿no? Se requiere de personal más capacitado para poder tener ese tipo de actividades, infraestructura, y bueno, lo que conllevaría todo un progreso en cuestión de dirigir la política industrial hacia mejorar las condiciones de México en esta situación. Entonces, sí, efectivamente lo estamos haciendo, nos estamos integrando, pero lo hacemos en el mismo nivel de la cadena. Muchas gracias. Doctora Jimena, doctor Jorge. Sí, esa gráfica sobre el índice de incertidumbre es bastante significativa porque a partir del 2010, sí, de hecho, no sé si me puedo regresar a ponerla porque no me quiero equivocar en la... ¿Quieres que la ponga? La pongo. Sí, gracias, Jorge, en la fecha. Pero bueno, aquí el doctor, por ejemplo, creo que... Ahí, ándale, Jorge. Perdón. Ahí está, exactamente, es esa. Bueno, entonces aquí observamos que es a partir del 2010, ¿no? Donde el índice de incertidumbre de la política de Estados Unidos, a través de las políticas de Estados Unidos, son mayores. Entonces, bueno, aquí tenemos también un especialista, ¿no? En el doctor Capraro, que justamente hablaría sobre las tesis de cómo la política monetaria de Estados Unidos se ha traducido, y lo dice los primeros textos del capítulo, en una apreciación del tipo de cambio, ¿no? Entonces, sí responde también con el doctor Bustamante a los flujos, a las variaciones de esta política cambiaria, ¿no? O sea, se traduce en una apreciación por el diferencial de las tasas de interés, y en ese sentido sí encontramos que sí impacta, porque sí hay un mayor flujo hacia los mercados emergentes. Eso es lo que produce la apreciación del tipo de cambio. E incluso en uno de los textos menciona que es un factor determinante para el programa de metas de inflación. Entonces, yo no me atrevería a decir que no contribuye a que existan flujos de financieros hacia mercados emergentes como México. O sea, obviamente que sí ha sido un factor de atracción, ¿no? Es lo que dice la teoría. Entonces, esa sería mi respuesta. Bueno, yo nada más agregaría algo rápido ahí, a lo que dijo Jimena.
En 2008 tuvimos la crisis, la gran crisis económica de Estados Unidos y del mundo, la gran crisis financiera, y eso obligó a los bancos centrales a bajar la tasa de interés para proveer de liquidez al sistema económico. Y esa baja en la tasa de interés pues, propició que el capital se viniera a Latinoamérica y se dio el auge de los commodities, ahí todos se acordarán. Entonces eso generó muchas expectativas para los inversionistas, tanto inversión extranjera directa como de cartera para venir a invertir a los países, ¿no? Ya después, en el intento que tuvieron ahí de normalizar en 2014-2015, lo que pasó es que empezaron a romper las burbujas, ¿no? Y eso generó toda la inestabilidad que hemos vivido desde 2015 hasta la fecha. Y desde ahí hemos venido con inversión en caída, inversión física, mucha volatilidad en los mercados financieros que no se ha recuperado, ¿no? Y entonces ahora, pues, ¿qué pasa? Estamos viviendo incertidumbre radical, ¿no? Entonces, que si sube la tasa o baja la tasa y que a veces el capital no reacciona como reacciona en tiempos normales, pues estamos en incertidumbre, ¿no? Entonces, habría que sí ver qué tiempos, es la pregunta que estaba haciendo, en qué tiempo se da, pero sí después de la crisis es claro, de 2010, que el capital vino para acá, ¿no? Entonces, no sé, quisieras agregar algo allá, si no ya hasta aquí la dejamos. Bien, gracias. Tenemos un par de preguntas más. Juan Eliel García Velázquez nos pregunta, ¿cómo afecta la guerra comercial entre Estados Unidos y China a México ante el incentivo a algunas multinacionales de trasladar sus cadenas de suministro de China a otras partes de Asia? Y Ariel Méndez nos hace algunas preguntas. Dice que en el sentido de aprovechar las relaciones con Asia, ¿qué sectores, aparte de la manufactura automotriz, serán los que podrían aprovechar esta relación comercial? ¿Qué necesita México para convertirse en un HV logístico para poder aprovechar, por ejemplo, las salidas marítimas que tenemos? Y por último, nos dice que el profesor Juan Carlos mencionó que habrá una hegemonía global reestructurada. ¿Qué riesgos enfrentaría México si se diera esta situación? Entonces, no sé quién quiere tomar la palabra. ¿Selene? Sí. Adelante. Bueno, voy a empezar con la de Juan Eliel. Esta pregunta me parece bastante interesante porque dice, bueno, ¿cómo afecta la guerra comercial de Estados Unidos y China a México? En realidad, hay una reacción de Estados Unidos cuando se da cuenta de lo que mencionó el maestro Jorge respecto a que China y varias otras economías estaban usando a México para triangular mercancías hacia Estados Unidos. No hay que olvidar que Estados Unidos sigue siendo un gran centro de consumo. Entonces, todas las empresas que quieren vender hacia Estados Unidos a veces utilizan a México para pasar hacia Estados Unidos y esa fue una de las verdaderas razones de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte para poder pasar a lo que fue el TEMEC y modificar las reglas de origen, ¿no? Las reglas de origen que nos exigen un mayor índice de contenido local para frenar justamente este tipo de cosas, ¿no? La triangulación de las mercancías a través de México y su entrada al país del norte. Si nosotros, bueno, quiero mostrarles parte de lo que teníamos en la presentación. Si nosotros vemos algunos de las gráficas que nosotros mencionamos aquí, es esta de por acá. Es esta, vean, si ustedes se fijan en esta parte, en el caso de Estados Unidos, claramente se ve cómo las importaciones de Asia empezaron como a reducirse brevemente en el periodo de Trump, aumentando o sustituyéndolas con las de la Unión Europea. Pero en el caso de México, que está por acá abajo, en realidad las importaciones de Asia no se han frenado aún en este tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad lo que está ocurriendo es que no importa si nosotros
estamos en guerra si Estados Unidos está en guerra comercial con China, ellos están encontrando la forma de incluso pasar a través de México y están incluso dispuestos a pagar el impuesto, ¿no? Devenido justamente del aumento de las reglas de origen, del incremento en las reglas de origen, porque ya tienen fijado aquí en México ciertas ventajas, ¿no? Además de que la mano de obra es más barata, también estamos mucho más cerca del mercado que ellos persiguen como meta, que es Estados Unidos. Lo que él mismo dice lo que pregunta es parte incluso de la respuesta. Lo que están haciendo las empresas es, salimos de China y nos vamos a otro país de Asia que no lo consideran ahorita una amenaza, porque en realidad hay que recordar que este modelo surge en Japón y que quien en ese momento estaba invirtiendo terriblemente en Japón son las empresas estadounidenses. Entonces, no hay que quitar la mira que en realidad es cruel, pero lo que está haciendo es a veces luchar contra sus propias empresas que tienen relaciones con los países asiáticos. Es, digamos, una autolucha, ¿no? Contra sus mismas empresas que quieren obtener estas ganancias devenidas de la disgregación productiva. Ese es por el lado de la pregunta de Juan. Ahora, si nosotros vemos además la presentación, había otras cadenas que ya se estaban incluso agregando a estos, ¿no? Aparte de la automotriz, de equipo y la eléctrica electrónica, las que inician un reacomodo ya actualmente son la del papel, textiles, materiales de construcción y siderurgia, que son las que actualmente, bueno, ya están igual iniciando actividades con Asia. Y respecto a convertirse en un hub logístico, bueno, hay aquí una cuestión importante, porque sí tenemos salidas marítimas, es totalmente cierto, pero también es cierto que nuestros puertos, no, a pesar de la remodelación que sufrieron en el sexenio pasado, no tienen todavía la capacidad para poder trasladar la cantidad de mercancías y el peso que traen, por ejemplo, puertos como Singapur, las plataformas logísticas en Singapur, en donde realmente el avance de la infraestructura es mucho más alto, ¿no? Entonces, lo que mencionaba el doctor Juan Carlos, de que requerimos también mayor infraestructura para poder comerciar en grandes volúmenes con otras economías, pues es totalmente cierto. Entonces, lo que se requiere ahí, pues es una gran inversión para reconvertir todos los medios de comunicación, sobre todo el transporte marítimo, que es en donde se mueve la mayor cantidad de mercancías en el mundo, hacia otras partes del mundo, ¿no? Y bueno, le cedo la palabra a Juan Carlos para que conteste la última parte. Ok, muchas gracias. Bueno, un poquito, vamos a empezar desde la primera pregunta hacia la tercera, ¿no? También voy a ser un poquito más directo, ¿no? Nos dicen que otros sectores, aparte de la automotriz, se pueden aprovechar, ¿no? Directamente, el de los electrodomésticos, textiles, el de las cementeras, el de las siderúrgicas, telecomunicaciones, incluso lo que son televisiones, PC, celulares, toda esta parte de la manufactura, directamente serían algunos ejemplos de manufacturas que se puedan aprovechar esta relación comercial, ¿no? Así de manera directa. ¿Qué necesita México? Evidentemente, toda la inversión del mundo, ¿no? Necesitamos mucha inversión, tanto pública como privada, para poder manejar todos estos volúmenes y pesos que se necesitan para ser realmente competitivos y llegar a ser un hub. Ahora, la parte final de ¿qué riesgos enfrentaría México ante esta situación a través de una reestructuración de la hegemonía global? Son bastantes, ¿no? Primero habría que pensar cuáles son, cómo se van a mover los salarios, por ejemplo, sería una pregunta pertinente respecto a esta área, ¿no? Si tenemos una reintegración, y una hegemonía global dentro de esta estructura, México, Canadá, Estados Unidos, ¿cómo se van a mover los salarios? Los salarios mexicanos van a subir, igual que, y van a estar a la par de los salarios norteamericanos y canadienses. Vamos a ser competitivos, como mencionaba el maestro Jorge, a través de tener mano de obra barata. Entonces, más que nada, más que un riesgos,
habría que ver cómo algunas variables se van a afectar. Las tasas de desempleo, cómo se van a mover en algunos sectores industriales, ¿sí? Entonces, habría que ver más esa parte, yo lo enfoco más que un riesgo, el movimiento de las variables importantes dentro del comercio internacional, ¿no? Más que un riesgo, ¿no? Porque a mí no me parece que aumentar las cadenas de valor a nivel global genere un riesgo. ¿Por qué? Porque es la dinámica en la que están insertas todas las economías. Más bien cómo se van a mover las variables, ¿no? A mí me parecería que nosotros vamos a mantener salarios todavía por debajo de los salarios de Estados Unidos y de Canadá para poder mantener esta competitividad y poder atraer inversión extranjera tanto de Canadá como de Estados Unidos. Digamos que ese es nuestro punto a favor, ¿no? La mano de obra barata, ¿no? Ahora, el desempleo en algunas áreas puede ser que el desempleo no sea parejo. En algunas áreas donde existe, por ejemplo, la tasa de desempleo en el sector industrial, automotriz básicamente, es mucho menor que en otras áreas. Entonces también habría que ver esas situaciones, cómo se están moviendo en el sector textil, en el sector de la siderurgia, ¿no? Entonces yo lo enfocaría más en el sentido de hacia dónde van las variables, más que los riesgos, porque los riesgos me parece que son mínimos. Gracias, doctor. Sí. No sé. Jorge, adelante. Bueno, solamente para agregar un poquito más aquí a la discusión, a mí sí me gustaría señalar que todo la recuperación depende hacia dónde vamos. Parecería que estamos pensando todavía que vamos a regresar a la globalización. Me parece que eso hay que pensarlo bien. Parece que vamos a regresar a ciertos regionalismos. Entonces, si estamos pensando en primero hay que pensar hacia dónde vamos a regresar en la normalidad. Me parece que no vamos a regresar a la misma globalización, pero eso queda pendiente. La segunda cosa que hay que pensar es en este proceso que están pensando los doctores Selena y Juan Carlos. El escalamiento productivo depende fundamentalmente de la política industrial que se haga en México. Y así como se renegoció el TLC, me parece que está dificilísimo. ¿Por qué? Porque se cubrieron bien para proteger la propiedad industrial. China ha crecido de manera industrial porque no respetó la propiedad industrial. Entonces, las posibilidades de México para escalar en esa cadena de valor se me hace que son nulas. Y los riesgos que yo veo son los siguientes, dice el dicho, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, aunque el mundo se cierre, nosotros seguimos ensartados en América del Norte. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Me parece que ahí sí es una cuestión política fuerte de un líder político que quiera desarrollar la industria. Entonces, en esta visión desarrollista, y estoy pensando en el estructuralismo clásico, no el neoestructuralismo, que ese es más neoclásico institucionalista, ¿eh? Entonces, yo creo que sí hay que repensar hacia dónde vamos y todas estas cosas que son ahora sí los muros que tenemos al desarrollo de nuestra industria, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Tenemos a Julio Carrión pidiendo la palabra. Entonces, adelante, por favor, Julio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, aquí principalmente estaba escuchando en cuanto a lo que podemos desarrollar o podemos aprovechar con mercados asiáticos. Aquí mi pregunta también sería, ¿dónde queda el agro? El agro también es algo muy importante, es un eje principal económico y transversal de nuestro país. El agro, básicamente sabemos todos que si bien un auto es importante, más no indispensable para la vida cotidiana, hablando de el consumo, aquí sabemos que todos comemos 3 veces al día. Entonces, por la parte del agro, yo creo, y también hay algunos modelos econométricos, donde a nosotros nos ponen como ya no últimos en las cadenas, ¿no? Como nos lo ponen en el área industrial de carros aquí, o autos. Aquí mi pregunta es,
en verdad nosotros tendríamos un área de oportunidad enorme para podernos desarrollar como país mediante el agro y toda la tecnología mediante o para brindar y satisfacer las necesidades, no nada más internas, sino a nivel mundial. Gracias, Mi Julio. pregunta. Sí, gracias, Julio. No sé quién quiera responder de nuestros participantes. Jorge, adelante. Pues para animarlos a todos a contestar. Fíjate, Julio, yo recién he releído a los estructuralistas y está el concepto de insuficiencia dinámica. Y esa insuficiencia dinámica tenía que ver con que si nosotros vamos a entrarle a un regionalismo, tenemos que desarrollar el consumo interno, el mercado interno. Y para eso también tenemos que ir a acompañar al campo, ¿no? Y más nosotros, a mí me da vergüenza que ahorita, por ejemplo, se estén negociando leyes de transgénicos cuando nosotros, ¿no? Sin maíz no vivimos y de aquí es originario el maíz. Entonces, el problema es un problema político, ¿no? Si vas a dejar que las grandes transnacionales hagan lo que quieran aquí y no proteges a tus productores. Y también hay que cambiar nuestra concepción de qué entendemos por desarrollo. Las ciudades desarrollo, parecería que el desarrollo era la ciudad en aquellos debates estructuralistas, pero realmente eso es desarrollo. Entonces, dependiendo de esa concepción de desarrollo que tú tengas, hacia ahí vas a echarle todo lo que tengas, ¿no? Y lo que hemos visto es que se ha abandonado el campo. Y el TLC a los que les dio con todo fue a los campesinos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Políticas públicas dirigidas a subsidiar, a apoyar a los campesinos, ¿no? Para que tengan un consumo y también desarrollar nuestra producción interna y proteger nuestra biodiversidad. Entonces, sí es una cuestión de concepción de desarrollo, ¿no? Entonces, no hay recetas, hay que ver qué pasa, ¿no? Gracias, Jorge. No sé si alguno de nuestros ponentes quiera. Bueno, yo quería comentar algo respecto a la pregunta que hacía el doctor Jorge de hacia dónde va la recuperación, ¿no? Bueno, pues comentar y recordar que una situación importante, que en términos de crisis todos somos keynesianos, ¿no? O sea, todo mundo se va a aumentar el gasto público, a disminuir los impuestos. Y entonces parecería que la política cambiara, que ya no vamos hacia afuera, sino que vamos hacia adentro. Pero es que en términos de crisis todos somos keynesianos. Entonces, una vez que exista una recuperación, evidentemente vamos a retomar a donde estábamos en términos de cadenas globales de valor. Porque ningún país es tan fuerte como una región. Y nótese que Asia ya es una región. No me digan que Estados Unidos o algún país latinoamericano, incluso la misma Norteamérica, va a poder competir por sí sola como país único contra una región, con la región asiática. No puede. Estados Unidos lo sabe y entonces tiene que unirse a Canadá y México. Entonces, por lo tanto, tiene que competir como región. Si no compite como región, está frita. Entonces, habría que, lo que comentaba el doctor Jorge, ¿no? ¿Hacia dónde va la recuperación? A mí me parece que las políticas de corto plazo y coyunturales son, primero vamos a protegernos y después vamos a retomar a donde estábamos y vamos a retomar las cadenas globales de valor. Bueno, ese era mi comentario. Bien, gracias, doctor Juan Carlos. No tenemos más preguntas en el chat. Tampoco tenemos más manos levantadas para participar. Entonces, no sé si alguno de nuestros ponentes quiere hacer un comentario final. Si hay alguna otra pregunta entre nuestros participantes. Samuel, doctor Samuel Ortiz, adelante, Hola, por favor. ¿qué tal? Pues buena tarde a todas, todos, y felicitar a los participantes en esta mesa. Miren, viendo ahí a futuro, ¿no? O sea, yo coincido en cómo detrás de la renegociación, ¿no? Del Telecan está el factor China, ¿no? O sea, que participa de forma directa en México, de forma directa en Estados Unidos y también con el fenómeno de las triangulaciones.
estamos ante pues un nuevo escenario, ¿no? O sea, ¿qué pueden comentar, ¿no? Con respecto a cómo se van a reacomodar las relaciones en materia de comercio, de inversión, de salarios, desde la perspectiva mexicana, ¿no? O sea, dado que estamos ante un acuerdo comercial más rígido, ¿no? O sea, en materias de reglas de origen, con nuevos apartados, el vinculado, ¿verdad?, al contenido laboral, donde platicando con empresas realmente este tema les preocupa mucho, y con compras de acero y aluminio. Y en segundo lugar, digo, o sea, yo coincido en la importancia de la política industrial, ¿no? O sea, y parece que una vez que damos una revisión, ¿no?, del programa sectorial de la Secretaría de Economía, realmente no hay cambios significativos. Existen actualmente áreas, ¿no? O sea, industrias específicas que puedan impulsarse en el marco del TEMEC y más allá de la industria automotriz. Pues muchas gracias nuevamente. Gracias, Samuel. Le damos la palabra a nuestros ponentes. Selene, adelante. Tu micrófono está apagado. Perdón. De la que nosotros hemos estado revisando, hay todavía algunas industrias que no han iniciado como su conversión a la globalidad con Asia, ¿no? Y estas industrias, pues concretamente todavía está la industria química básica, la generación de plásticos, y otra que tendría un gran potencial, a mi parecer, pues es justamente la aeronáutica, que bueno, en el caso, por ejemplo, de países como Turquía, ha dado pues un gran impulso a la recuperación económica, ¿no? De lo que nosotros podemos observar, y que aquí en México ya se empezaron a hacer algunos intentos justamente en la zona de Querétaro, ¿no? En donde ya se están implantando como tratando de hacer los clústeres, ¿no? Una parte justamente de la política industrial es poder generar clústeres para, como dice el doctor Juan Carlos, por sí solos, no podemos lograr la misma competitividad que tienen varios países, ¿no? Una región completa. Pero a través justamente de estos polos de desarrollo que sean impulsados directamente desde un cambio, una nueva visión de la política industrial, pues se podría empezar a lograr algo, ¿no? En el caso de la aeronáutica, lo que se ha trabajado es justamente que hay como una vinculación con las universidades que están alrededor de ellos, y pues a llegar justamente la inversión. Eso es lo que se ha podido ver hasta el momento en esta cuestión. Gracias, Selene. Jorge, adelante. Pues yo tengo mis dudas muy fuertes. ¿En qué sentido? En que lo que tenemos en México no son clústeres, son aglomeraciones productivas. No hay relaciones de proveedores fuertes, no hay interrelaciones. Y ahí es donde debería de incidir el Estado para tratar de hacer negociación con las grandes empresas y tratar de construir proveeduría local. No se hace. Y, por ejemplo, en el caso de la aeronáutica, yo conozco el caso de Querétaro, lo que hacen es traerse, sí, a los ingenieros del Poli, de la UNAM, y lo que sea, y ahí trabajan, pero no hay ni siquiera transferencia de conocimiento porque les ponen a hacer cierta parte ni siquiera una parte de la ala. A ver, diseñame este material. Y el ingeniero no sabe cómo hacer la ala, no sabe cómo hacer el avión. Entonces, la idea que nos vendieron era que la inversión extranjera nos iba a dinamizar todo. Nos iba a haber transferencia tecnológica, y eso no se va a materializar porque no existen clústeres. Entonces, hay aglomeraciones, sí, en todo el Bajío, porque ahí tienen la carretera para ir para Estados Unidos. Entonces, pero no se ha materializado en algo más. Y les digo, ahora como viene el Telecán, menos, porque es una protección fuertísima a los derechos de propiedad. Entonces, si no hay negociación política, eso y nada es lo mismo, ¿sí? O sea, habría una oportunidad desarrollando la idea del sismo, del transísmico, para hacer eso, pero eso es pensando con quién vas a comerciar
a nivel mundo, ¿no? Yo lo dejo ahí. Son cosas que sí hay que pensar y yo coincido con Samuel. Si no hay política industrial para generar esos clústeres que no existen en México, eso no existe, de otra forma no vamos a ningún lado con esta relación. Muchas gracias, doctor. Sí, adelante, doctora Jimena. Bueno, nada más para a poner en retomar el libro, ¿no? Lo que se puede retomar del libro con la pregunta, porque lo que están diciendo es que se genera bajo valor agregado y que eso nos ha condenado a tener un país maquilador de bajos salarios, nos da competitividad en las cadenas globales de valor. Y bueno, una de las tesis que maneja el libro es que precisamente los bajos salarios contribuyen a las metas de inflación, a mantener controlada la inflación. Entonces, no nada más es aumentar los salarios y se queda en la esfera productiva el efecto, sino al final del día pasa a la esfera financiera y en ese sentido, pues ni modo, ya voy a violar la norma de Jorge, voy a hacer el gol del libro, de que al final del día hay una restricción externa para el crecimiento que está en el ciclo financiero, porque responde a las rentas del gran capital transnacional. Y en este sentido, es una política industrial que está supeditada al capital financiero con las denominadas selección de ganadores que dijo Krugman, ¿no? Parece que seleccionamos, no todos los ganadores, porque estamos concentrados en la industria automotriz, pero sí tener contemplado estos dos puntos, ¿no? Que los bajos salarios contribuyen a las metas de inflación, bueno, eso es lo que se demostró en parte del libro, y que la política industrial está supeditada a la renta del capital financiero. Y eso es una restricción fuertísima al crecimiento, ¿no? Y al desarrollo de un país. Nada más. Gracias, doctora Jimena. Pues, no tenemos más preguntas. Nadie ha levantado la mano. Me parece que es un tema sumamente interesante. Como vimos, abre el debate para ampliarse hacia otras cuestiones, no solamente acotadas a las relaciones comerciales con Asia o con Estados Unidos. Sin duda habrá que repensar también el mundo post-COVID, ¿no? Una vez que superemos esta crisis, si vamos a regresar a la situación anterior o vamos, como señalaba el doctor Jorge, a cambiar algunas de las relaciones como las concebíamos antes de este momento. Y bueno, pues quedan también ahí en la mesa otros temas interesantes como la necesidad de construir una política industrial fuerte que realmente permite integrar nuestras cadenas productivas, generando mayor valor agregado, una política agrícola o agropecuaria que también nos permita satisfacer de alguna manera las necesidades primero de consumo de nuestra población y después pensar en el mercado internacional. Muchos temas, muy enriquecedora la sesión, creo, del día de hoy. Pues yo les agradezco a todos los participantes, quienes nos acompañaron, a los ponentes, por supuesto, sus presentaciones. Pues nos queda ahí la necesidad por poder acceder al libro para poder leer los trabajos completos. Esperamos que pronto podamos tenerlos disponibles para revisarlos a fondo. Le doy la palabra al doctor Roberto Valencia para que nos dé el cierre de esta sesión del seminario. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Diana. Muchas gracias a todos los ponentes, doctora Jimena, doctor Juan Carlos, doctora Selena, doctor Jorge. Ha sido una sesión bastante interesante que me parece deja ahí abiertos algunos puntos de polémica interesantes, ¿no? Y de eso se trató el congreso pasado, de eso se trató el libro, de eso se trata este seminario, de debatir, de discutir, de estar en la frontera del conocimiento, estar en la frontera del debate de las necesidades de nuestro país, que sin duda pues está inmerso en esto que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces, creo que de aquí se desprende una gran cantidad de preguntas que pueden abrir otra tanta cantidad de proyectos de investigación, ¿no? Entonces,
Les agradezco muchísimo a todos que nos hayan acompañado. Los esperamos en las siguientes sesiones. Vale la pena recordar que si nosotros asistimos al menos al 80% de las sesiones, vamos a tener derecho a una constancia. Déjenme hacer un comercial rápidamente, platicarles sobre nuestra siguiente ponencia. El día es el día 10 de noviembre. Nos va a acompañar el doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, Coneval, que él es egresado de nuestra universidad, él es investigador o fue investigador aquí de nuestra universidad, todavía da algunas clases con nosotros, y bueno, él está de cerca ahora viviendo todos estos cambios que se están dando con el choque de COVID, y él como responsable de este consejo, pues nos va a venir a dar una plática magistral. Su plática está titulada Vulnerabilidades y Pobreza Laboral, Construcción del Presupuesto 2020 ante el COVID-19 en México. Esperamos que nos puedan acompañar durante esa sesión. Me parece que será bastante enriquecedora para lo que se ha platicado y lo que viene todavía por comentarse. Vale la pena también igual apuntar que el día 27 de noviembre se dará la cuarta mesa con el tema Política Industrial y Desarrollo Económico, donde tendremos la participación de los doctores Samuel Ortiz, Lesbia Pérez, Fernando Acosta y Aurora Marcial. Y la última plática será el día 11 de diciembre con el tema Política de Ciencia y Tecnología, donde nos acompañarán los doctores Alberto Morales, Héctor Eduardo Díaz, Juan Reyes y Germán Sánchez. Esperamos de verdad que esté siendo bastante útil para su formación, que esté apoyando a la discusión este esfuerzo que se está realizando en la facultad, y bueno, ojalá nos acompañen en esa siguiente sesión el próximo 10 de noviembre. Muchas gracias por acompañarnos y por acá nos seguimos viendo. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Bye, bye. Gracias. Muchas gracias. todos, Un placer verlos a felicidades. todos. Doctor Jorge, Bueno. un placer verlo después Un de tanto gusto. tiempo. Doctor Santiago, un abrazo. Doctor Samuel, Igualmente, un Juan Carlos, un abrazo Igualmente, grande. un abrazo. Gracias a la distancia. Bye, bye. Jorge. Nos vemos, nos Hasta vemos. luego. Muchas Cuídense mucho. gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Bye.